Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este nuevo video de LinQ en el que vamos a analizar la función sequence equal. Bien, esta pequeña función que nos provee LinQ nos va a permitir comparar dos listas de elementos. Bien, vamos a empezar con una lista de elementos de un tipo de dato primitivo que vendría siendo, por ejemplo, un arreglo de strings y vamos a ponerle como nombre nombres. Suena redundante. Y este arreglo va a tener los siguientes elementos, ¿no? Va a tener, por ejemplo, se me ocurre poner el nombre de Mark, ya saben quién es, ¿no? Mark Zuckerberg. Se me ocurre poner el nombre de Linus, ustedes deben de saber quién es. Se me ocurre poner el nombre ¿de quién más era? Bueno, de Bosniak, no me acuerdo cómo se escribe Bosniak, pero voy a escribir Steve, que bueno, ahí abarcamos dos elementos. Y bueno, vamos a poner otra lista que sería una copia idéntica de estos y vamos a utilizar entonces esta operación o este método que se llama sequence equal. Vamos a utilizar la primera secuencia de datos y vamos a utilizar sequence equals y vamos a pasar la siguiente función, ¿no? O la siguiente colección de datos. Entonces, esto me devuelve un bol, por lo que puedo utilizarlo en el if y yo podría imprimir aquí un console.writeLine diciendo son iguales. En caso contrario, no son iguales. Vamos a iniciar nuestra aplicación y ambas colecciones son iguales porque tienen los mismos elementos y los mismos elementos o los elementos que tienen el mismo contenido. Ahora, ¿cómo funciona sequence equals? Sequence equals va a comparar de dos formas. Lo voy a poner aquí como comentario. La primera forma de la que va a comparar va a ser el número de elementos de las listas. Por ejemplo, si nombre tiene 4, su valor en count, bueno, en length, no me acuerdo si se escribe length, es al revés, siempre me equivoco, lo que es length y width y height, siempre me equivoco en el orden de la T y la H, pero si length es igual a nombre 1.length, por ejemplo, si ambas colecciones, las colecciones que se van a comparar, cumplen la condición con que el número de elementos es igual, entonces va a empezar a comparar ahora por el contenido de los elementos. A contenido me refiero, por ejemplo, a su valor actual. En datos primitivos, el valor de un string, pues es lo que vemos instanciado en un arreglo de caracteres o esto, ¿no? Que sería un string literal. Si fueran enteros, compararía el valor entero como 5 es igual a 5. Si son iguales, todo bien. Si son diferentes, pues me devuelve un false, ¿no? Me devolvería un false porque ya no coinciden. Y va a comparar con base a index. Por ejemplo, va a comparar el elemento 0 con el 0, el 1 con el 1 y el 2 con el 2. Si estuvieran al revés, por ejemplo, estos dos elementos estuvieran de esta forma, me va a marcar que no son iguales. Aquí podemos observar que ya me dice no son iguales. También cabe aclarar que, por ejemplo, si yo tuviera Mark y después tuviera Linus y no tuviera Steve, me va a marcar un false de que no son iguales porque hace falta un elemento en esta colección, aunque en contenido son parecidos, pero no son iguales. Y de esta forma ya puedo observar que también utiliza la comparación vía propiedad número de elementos, que sería la propiedad length. Bueno, ya que hemos visto esto, podemos pasar a un ejemplo un poco más avanzado. Si yo utilizara este mismo método para comparar dos listas de usuarios, yo voy a utilizar aquí usuarios 1, le voy a poner. Las listas son iguales, ¿están de acuerdo? Voy a poner usuarios.sequence equals es igual a usuarios 1. Bien, usuarios 1, dan cuenta, llega ahí como tipo de dato y todo, y aquí vamos a ver si son iguales con un valor booleano. Voy a poner un punto de interrupción acá y voy a quitar este user compare, ese valor, y vamos a iniciar la aplicación. Ok, vamos a ver, bueno, en la consola no estoy imprimiendo nada, pero son iguales, es false porque
las secuencias, a pesar de que tienen el mismo contenido de datos o tienen los mismos objetos, por así decirlos, que bueno, aquí pasa algo muy importante que pasa en la programación orientada a objetos, y es que cada uno de estos elementos, a pesar de que traen el mismo contenido en cada una de sus propiedades, el objeto o la referencia en la memoria no es la misma. Voy a pasar a Excel de una manera rápida para explicar esto. Tenemos un stack de datos, ¿no? O tenemos un stack donde vamos a almacenar cada uno de nuestros valores en memoria. Los valores de tipo primitivo, como un entero, como un string o como un char, por ejemplo, la letra C, que bueno, aquí no me dejó poner el otro carácter de esta forma, la letra C. ¿Qué otro valor podríamos tener? Podríamos tener un 5.4, podríamos tener valores primitivos en false, podríamos tener un string que diga hola, podríamos tener otro elemento, qué sé yo, X. Estos es en cuanto a objetos primitivos, ¿no? Voy a poner aquí primitivos. Y en cuanto a objetos, sí, porque para empezar estos no son objetos, son tipos de datos primitivos. Aquí ya tenemos objetos. Y los objetos se instancian o se guardan en la memoria de una manera totalmente diferente. Se guardan con un valor hexadecimal, ¿no? Por ejemplo, podemos tener un 0xFA12, bueno, la A en mayúsculas, no sé por qué no se puso en mayúsculas. Podemos tener un 0x00AD, por ejemplo. Y puede ser que el contenido del valor, aquí voy a poner memoria, o heap stack, como le quieran llamar. Y acá de este lado voy a tener el contenido no es real, o bueno, sí es el contenido real de cierta manera, es el contenido que nosotros vemos. Podríamos tener aquí un new usuario con un 10, por ejemplo, una edad 10, y podríamos tener un new usuario con una edad 10. Y la comparación que se hace cuando se utiliza el método igual o los dobles iguales, bueno, cuando se utiliza la comparación vía igual en un if, lo que va a comparar sería este valor en memoria y no el valor que hay pues, como contenido real, ¿no? Porque en teoría, pues es imposible que pues acceda a cada propiedad y se vaya comparando, ¿no? En automático. Entonces, cuando nosotros hacemos una comparación de tipos de datos primitivos, si un 5 es igual a un 5, aquí estos dos se tratan de comparar, me va a devolver un true porque los valores son iguales, pero cuando hablamos de objetos o clases que requieren una instancia y que se crean objetos, se utilizan este tipo de datos o valores en memoria. Entonces, cuando se utiliza una comparación de tipo igual, ya no son iguales. A pesar de que el contenido que nosotros observamos es el mismo, vía programación o vía ejecución no son iguales, son dos cosas diferentes. Entonces, para solucionar esto, existe un método llamado en cada uno de los objetos, un método llamado getHashCode. Y el getHashCode es un código que nos permite saber cuál es el código actual de nuestro objeto, ¿no? O el valor en memoria para comparar. Si yo comparara usuarios con otro objeto y si el mismo objeto, que es imposible que dos objetos diferentes tengan el mismo hashcode, pase, pero si, por ejemplo, estamos programando algo donde necesitamos pasar la referencia del objeto y perdemos el objeto, podemos utilizar el get hashcode para ver si es el objeto que habíamos pasado anteriormente. X cosas, son algunos tips ahí un poco locos que si ustedes no lo entienden, haría falta que se metan más a programar. Es esencial que sepan esto. Si no, pues bueno, aquí les expliqué rápidamente en Excel cómo funciona la parte de los objetos y cómo solucionarlo. La forma de solucionarlo es creando una clase que sería el usuario comparer, y cuando se utilice este tipo de comparación, por ejemplo, yo diga aquí new usuario es igual a new usuario, este tipo de operación va a ejecutar el método equals. Si se dan cuenta, el método aquí es un bool, es un object y el operador es el igual, ¿no? Y eso me lleva al método equals. Entonces, cuando se ejecute esta operación, va a buscar esta función y por ende la va a ejecutar
y va a recibir los dos objetos, el usuario X y el usuario Y. Y entonces aquí es donde nosotros podemos decir, ¿sabes qué? Pues si son diferentes de null, pues podemos entrar a sus propiedades. Después de que entramos a sus propiedades, pues ¿por qué propiedades queremos comparar? En este caso, yo compararía ahora por el ID usuario, porque ya tenemos un ID usuario. Antes no teníamos un ID usuario, ahora ya lo tenemos. Entonces ya es posible comparar por esta propiedad única. Bien, vamos a ejecutar una vez más entonces la operación sequence equal y vamos a decir usuarios sequence equal es igual a usuarios 1 y vamos a, aquí vamos, bueno, de hecho ya tenemos el código, entonces vamos a poner solo un punto de interrupción, vamos a iniciar la aplicación y aquí podemos observar que, bueno, de entrada son iguales es false. No debería de ser false porque estamos utilizando el user equal y compare, pero me parece que nos hace falta pasarle el comparador a nuestra operación o función sequence equal y aquí es donde entra el usuario compare. De esta forma, iniciamos otra vez nuestra aplicación y listo. Ahora son iguales es true porque le hemos pasado la función o el tipo de forma con la que vamos a hacer la comparación de objetos.